Estoy cerrando un ciclo. Soy partidario de la no reelección. Hemos logrado entre todos desde abajo una transformación en el país. Se avanzó bastante en algo que es fundamental, el cambio de mentalidad. Está bien el relevo. El porvenir viene acompañado de la justicia y tiene rostro de mujer. No debe uno tener mucho apego ni al poder ni al dinero. Yo soy un actor más. Me tocó a mí dirigir el movimiento, pero esta lucha la hemos iniciado desde hace muchos años con la participación de mucha gente, dirigentes indígenas, campesinos, gente del pueblo, obreros, intelectuales, mujeres, hombres. Es el movimiento de todo un pueblo. Después de casi 2000 días de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador goza de un gran apoyo ciudadano. Su imagen positiva, según el promedio de todas las encuestas publicadas, oscila entre el 58 y el 65%. Y todo apunta a que su movimiento, Morena, será el gran vencedor en las elecciones presidenciales del próximo 2 de junio. La ventaja de Claudia Sheinbaum sobre su principal competidora, Xóchitl Gálvez, se sitúa alrededor de los 25 puntos. Además, actualmente Morena gobierna en el 20% de los municipios, en el 66% de los estados, 21 de 32, incluyendo, atención, Ciudad de México. Tiene mayoría de diputados y senadores y es más que probable que mejore estos números en la próxima cita electoral. Es innegable que en México se ha conformado un nuevo bloque hegemónico. ¿Cómo se ha logrado? Bueno, Alfredo Serrano explica cómo se ha logrado en su último artículo para Diario Red. Se titula El bloque hegemónico en México. No dejen de leerlo entero. Hoy en La Base vamos a hablar de AMLO y de su legado a partir de la entrevista exclusiva que Ina Afinogénova pudo hacerle hace algunos días en Ciudad de México. Bienvenidos y bienvenidas. La Base, con Pablo Iglesias, Sara Serrano, Manu Levín e Ina Afinogénova. Bueno, hoy estamos de enhorabuena en Canal Red. Hemos conseguido algo muy difícil para un medio de comunicación modesto como el nuestro, que nos conceda una entrevista a un presidente latinoamericano, en este caso el presidente de uno de los países más importantes en términos económicos, demográficos, geopolíticos de la región, Andrés Manuel López Obrador, presidente de México. Y hoy queremos analizar esa entrevista, que además es muy importante en la medida en que en los últimos años ha concedido muy pocas. Sería la tercera, la cuarta entrevista durante su mandato como presidente de México, y muchos medios de comunicación en todo el mundo están atendiendo a esta entrevista, y para nosotros es un honor que nos hayan concedido esta entrevista, y vamos a seguir trabajando para ser un medio de comunicación de referencia en América Latina, que es un terreno que para nosotros es estratégico, es la esperanza y la reserva ideológica del pensamiento progresista, y para nosotros es una prioridad. Hoy estamos de enhorabuena y queremos analizar algunos de los elementos más interesantes de esa entrevista de AMLO con Ina Afinogénova en Canal Red Latinoamérica. Bueno, Sara Serrano, ¿qué nos tienes preparado? Bueno, antes de entrar de lleno en la entrevista que le hizo Ina, vamos a hacer un repaso de la trayectoria política de López Obrador para aquellos que no están tan familiarizados con la política mexicana. Manu Levín, esperábamos más sangre hoy, ¿verdad? O sea, porque digamos que en general la prensa ha tenido que reconocer que es una gran entrevista. Bueno, eso es porque no has visto la prensa mexicana mucho. Yo llevo toda la mañana viendo eso. ¿Sabéis esto de primero dispara y después pregunta? Bueno, pues vamos a ver algunos impactos que había ya en la prensa mexicana antes de que se emitiera la entrevista, cuáles han sido las líneas que han cogido para intentar desacreditar todo esto. Y vamos a escuchar también unas cuantas cosas que dijo AMLO sobre los medios de comunicación muy interesantes. Ina Afinogénova, cuéntanos cómo fue la experiencia, cómo estás viendo la recepción de una entrevista que ya parece que va a ser el vídeo más visto en toda la historia de Canal Red. Bueno, ojalá que tengamos otros, ¿no?, en un futuro que sean igual de bien vistos o más vistos todavía. Yo por salud mental evité leer la prensa mexicana estos días. Creo que
ya basta, ya no tengo que dar explicaciones a nadie ni pedir permiso para hacer semejantes coberturas, pero hoy les voy a contar, ya adelanté en el tablero, cómo lo logramos, que muchos me preguntan, pero ¿cómo lo lograste? Bueno, hoy les vamos a contar y también un poco impresiones personales de cómo ha sido esta experiencia que, bueno, me voy a llevar toda mi vida y, bueno, también agradecerlos a ustedes y agradecer a todos los seguidores de Canal Web que nos apoyan. No olviden, sobre todo la gente de México, suscribirse a Canal Red. Sabemos que en México tenemos muchísimos seguidores, es el país en el que más se ve la base, incluso muchas veces más que en España. Queremos hacer más cosas en México, queremos tener más programación allí y para eso necesitamos que haya más gente de México que entre en canalred.tv y se suscriban con la aportación que puedan para que podamos crecer también allí. Sin más, vamos a ello, arrancamos, Xavi. La base de datos. Informa Sara Serrano. Andrés Manuel López Obrador inició su carrera política en el PRI a mediados de la década de los años 70. Entonces estuvo al frente de diversos programas para el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos del país y colaboró en el diseño de planes para zonas deprimidas y grupos en riesgo de exclusión social. Dirigió el Instituto Indigenista de Tabasco y más adelante se trasladó al Distrito Federal para asumir la dirección de promoción social del Instituto Nacional del Consumidor. En 1988 renunció a su militancia priista para postularse como candidato a gobernador de Tabasco, una candidatura que contó con el apoyo del Partido Mexicano Socialista, el Partido Popular Socialista y el Partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El PRI obtuvo una victoria aplastante en medio de una campaña plagada de irregularidades y acusaciones de fraude electoral. En 1989 se funda el Partido de la Revolución Democrática, el PRD, y López Obrador se convierte en el presidente estatal del partido en Tabasco. Sí, durante la década de los 90, Obrador lideró una serie de movilizaciones conocidas como Éxodo por la Democracia para denunciar los frecuentes fraudes electorales en su estado natal. La marcha salió de Villahermosa el 25 de noviembre de 1991 con varias centenas de personas y llegó al Distrito Federal el 11 de enero de 1992, donde se realizó un acto multitudinario entre más de 40.000 simpatizantes. La marcha tuvo un gran impacto político. No solo se logró la anulación de las elecciones en algunos municipios de Tabasco, sino que también el propio gobernador de Tabasco, el priista Salvador Neme, se vio forzado a renunciar a su cargo por la presión política derivada de estas protestas. Además de la lucha contra el fraude electoral, esta etapa de Obrador se caracterizó por la denuncia de las prácticas extractivistas en su estado natal. A mediados de los 90, Obrador encabezó y dirigió bloqueos a instalaciones petroleras de Pemex en Tabasco para exigir indemnizaciones a los más de 40.000 campesinos y pescadores afectados por las actividades contaminantes. En pocos días, campesinos, indígenas y militantes del PRD bloquearon 51 pozos de la empresa petrolera. No estamos dispuestos a seguir viviendo en la miseria, en tanto que una empresa supuestamente propiedad de la nación extrae nuevas riquezas, dijo López Obrador durante un mitin multitudinario en la ciudad de Villahermosa. En 1996, López Obrador fue elegido presidente nacional del PRD, cargo que ocupó hasta 1999 y que llevó al partido a los mejores resultados de su historia. Bajo su dirección se logró triunfar en varias gobernaturas con candidatos externos. El PRD se convirtió en la segunda fuerza de la Cámara de Diputados y se ganó la jefatura de gobierno del Distrito Federal a favor de Cuauhtémoc Cárdenas. El 2 de julio del año 2000, López Obrador ganó las elecciones para la jefatura del Gobierno de la Ciudad de México. Durante su legislatura llevó a cabo una gestión progresista enfocada a la ampliación de derechos de la ciudadanía, como la creación de un programa de pensiones que no existía para los mayores de 70 años, el establecimiento de ayudas para madres solteras, desempleados o estudiantes, la reconstrucción de viviendas afectadas por el temblor de 1985, la construcción de nuevos hospitales y escuelas preparatorias en zonas deprimidas o la mejora de la movilidad vial con la apertura de nuevas líneas de transporte públicos y viaductos gratuitos. El mandato de López Obrador al frente de la jefatura de la Ciudad de México se caracterizó también por una constante rendición de cuentas. Cada día a las 6 de la mañana López Obrador convocaba una conferencia de prensa para atender a las preguntas de los medios de comunicación y además
realizó 2 consultas públicas para que la ciudadanía decidiera si debía continuar o no su mandato. En ambas obtuvo más del 90% de la aprobación. Y todo ello hizo que AMLO fuera catalogado como el segundo mejor alcalde del mundo por la fundación londinense City Majors. La jefatura de AMLO en la Ciudad de México no solo sirvió para avanzar en políticas sociales, sino también para consolidar la mayoría de la que ha disfrutado la izquierda en la capital desde entonces y hasta el día de hoy. Si López Obrador ganó por menos de 4 puntos a su rival, su sucesor arrasaría por casi 20 puntos de diferencia. Y desde entonces la izquierda siempre ha gobernado la capital. En 2006, López Obrador presenta su primera candidatura a las presidenciales del país bajo el paraguas de la Coalición por el Bien de Todos, en la que estaba integrado el PRD. Se presenta con un programa que propone abandonar la senda neoliberal en la que México está instalado, pero un fraude electoral masivo le impide ganar y le da la victoria al candidato del PAN, Felipe Calderón. En 2012, López Obrador vuelve a intentar convertirse en presidente de México, pero las maniobras del PRI y los grandes apoyos mediáticos con los que cuenta el partido llevan finalmente a Peña Nieto del PRI a la presidencia del país. Tal y como señala el historiador Massimo Modonesi, a pesar de que en ambas ocasiones AMLO figuraba al frente de todos los sondeos, el vencedor acababa siempre siendo el candidato del establishment. Sí, pero esto es algo que sucedía en México, de hecho, mucho antes de la primera candidatura de López Obrador. En 1988, Cuauhtémoc Cárdenas se erige como disidente interno del partido que está en el poder, rechazando su nueva línea política. La noche del escrutinio, y a pesar de que el candidato va por delante en todos los sondeos, el sistema de conteo se descompone y cuando vuelve a funcionar, su adversario, Carlos Salinas de Gortari, está a la cabeza. En 1994, el candidato del PRI, Luis Donaldo Colosio Murrieta, que había amenazado con romper la línea política de su predecesor, es asesinado. En el año 2000, después de 71 años de gobiernos ininterrumpidos, se rompe la hegemonía del PRI y el candidato del PAN y exdirectivo, por cierto, de Coca-Cola, Vicente Fox, es elegido presidente de México. La banca siempre gana. López Obrador era plenamente consciente de las dificultades que entrañaba disputar el poder en un juego electoral en el que las cartas estaban amañadas de antemano. Para cambiar las cosas solo hay 2 opciones, la lucha armada o la vía electoral. Yo creo que es posible transformar México de manera pacífica y, por lo tanto, aunque las cartas estén echadas, yo me lanzo a la batalla electoral. No es una contradicción, es simplemente que no tengo elección. A veces es un camino más difícil que la vía armada, porque se choca contra el Estado, un Estado antidemocrático y autoritario. No me hago ilusiones, ya fui víctima de fraude electoral, pero no he perdido la esperanza. Esto fue lo que dijo López Obrador. Y finalmente López Obrador logró una victoria en ese juego amañado de antemano. El 1 de julio de 2018 se convirtió en presidente de México tras ganar por una diferencia de más de 30 puntos a su contendiente más cercano. 32 millones de mexicanos votaron por él y por su partido, por el No Morena, dándole los resultados más contundentes desde que se inició la transición a la democracia a principios del milenio. Una de las consecuencias más importantes de esta contundente victoria fue que el sistema tradicional de partidos saltó por los aires. El PAN fue el que mejor se defendió, pero fue sometido a grandes contradicciones internas. El PRI perdió millones de afiliados y muchas gubernaturas, y el PRD se sumió en un proceso de desintegración. Tras asumir como presidente, López Obrador inició un programa de cambio de régimen que denominó la Cuarta Transformación de México. Sí, el objetivo era situar su sexenio al nivel de las otras 3 grandes transformaciones que había experimentado el país: la independencia, la reforma y la revolución. De hecho, López Obrador siempre ha asumido las palabras de Benito Juárez: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Y de ahí que haya dado tanta importancia a las consultas populares durante su mandato. Entre ellas destacan la consulta sobre la creación de un nuevo aeropuerto en la Ciudad de México, la consulta nacional sobre los programas prioritarios que preguntaban, entre otras cosas, por la construcción del Tren Maya o el desarrollo del istmo del Tehuantepec, o la consulta de revocación de mandato. El gobierno de AMLO se ha caracterizado por los programas sociales, la lucha contra la corrupción, la recuperación de sectores estratégicos y la reforma del Poder Judicial. Pero cuéntanos, ¿cuáles han sido los resultados de lo que lleva de sexenio? Bueno, vamos a verlo. El empleo formal ha aumentado en 2,3 millones de nuevos afiliados. El salario mínimo se ha multiplicado casi por 3. Los niveles de pobreza han descendido en 7 puntos. El envío de remesas se ha duplicado hasta alcanzar los 63,3 millones de dólares. La inversión extranjera directa ha aumentado en 9.000 millones de dólares y el crecimiento económico ha pasado del 2,2 al 3,3 del porcentaje del PIB anual en solo 5 años. Unos datos demoledores que además van acompañados
acompañados de una enorme aprobación presidencial. Tras 60 meses en el cargo, AMLO conserva un 66% de aprobación, una cifra que contrasta enormemente con la que tuvo, por ejemplo, su predecesor en el cargo, Peña Nieto, que apenas alcanzaba el 27%. Bueno, para terminar, quería hacer referencia a un artículo del sociólogo Edwin Ackerman, publicado por la New Left Review y traducido por El Salto, en el que señala la que es, a su juicio, la característica fundamental del proyecto de López Obrador: alejarse del neoliberalismo y acercarse a un modelo de capitalismo desarrollista nacionalista. Se titula El proyecto AMLO y en él establece 3 criterios para sostener esta tesis. 1, la reinstauración del eje de clase como organizador primario del campo político. 2, el esfuerzo por reconcentrar el poder de un aparato estatal vaciado por décadas de gobernanza neoliberal. Y 3, la ruptura con un paradigma económico basado en la corrupción institucionalizada. También analiza cómo esta idiosincrasia del gobierno de López Obrador ha contado con la oposición no solo de la derecha conservadora, sino también de la intelectualidad progresista cosmopolita y de la izquierda autónoma neozapatista. Recomiendo mucho su lectura para complejizar un poco todo esto. Pues nos quedamos con esa referencia. Gracias, Sara. A ti. Hay crecimiento económico, hay finanzas públicas sanas, el peso es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo con relación al dólar, casi no tenemos desempleo, se están haciendo obras en México que no se están haciendo en ningún otro país del mundo. El Tren Maya es la obra más importante. Una medida, una decisión política, un momento del que está especialmente orgulloso, más orgulloso de esos 6 años. El haber reducido la pobreza. Manu Levín, adelante. Adelante, compañeros. Titulares al banquillo. El análisis mediático de Manu Levín. Dale al play del tirón, porfa, Xavi. El conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático. Les es fundamental. Y eso hay que combatirlo. Porque sigue vigente la máxima de Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. La mayoría de los medios. Hay honrosas excepciones en México y en el extranjero, porque no es un asunto de México. El conservadurismo, la derecha en México y en todo el mundo, se apoya mucho en lo mediático. Y eso hay que combatirlo. Pues ya sabéis, queridos amigos de México y de todo el mundo, hay que atender esa tarea que nos deja el presidente AMLO antes de jubilarse. Haceos socios de Canal Red para que podamos seguir combatiendo cada vez con más fuerza ese monopolio del capital sobre los grandes medios de comunicación. Sigue vigente la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y eso es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación, añadía también el presidente de México. Y lo cierto es que, lamentablemente, si uno analiza hoy los impactos que ha tenido nuestra entrevista en medios de México y de todo el mundo, que han sido muchísimos porque lo hemos petado, la realidad se empeña en darle la razón a AMLO. Incluso ya desde antes, lo adelantaba al principio, desde antes de emitirse siquiera la entrevista. En las horas previas a la emisión de ayer empezaron a aflorar en los medios de manipulación mexicanos, como diría López Obrador, muchas piezas, todas con el mismo titular y con el mismo planteamiento, que era el siguiente: ¿quién es esta Ina Finogénova que entrevistó a AMLO? Y ya os podréis imaginar por dónde van los tiros. No me lo digas. Rusia. Bingo. Voy a citar primero, por ser honestos, algunas piezas de la prensa digital mexicana que sí recogieron la que es la posición real de Ina respecto al actual gobierno de Rusia, a la figura de Putin y a la guerra. Heraldo de México. ¿Quién es Ina Finogénova, la periodista rusa a la que AMLO le concedió una entrevista? Y dice:
Es una periodista que trabajó como subdirectora del canal ruso RT. En mayo del 2022, la comunicadora puso fin a su relación laboral con el canal ruso. Afinogénova causó polémica al emitir algunas declaraciones sobre la invasión que tuvo el gobierno ruso contra Ucrania. Y cita a Aina: nunca voy a estar de acuerdo con ninguna guerra que afecte a la población civil. Nunca la voy a entender, nunca la voy a justificar, nunca voy a poner la cara por ella y nunca me voy a poner de perfil ante ella, afirmó la rusa para un canal en la plataforma de vídeos YouTube. Es decir, una pieza que informa sobre la oposición de Ina a la guerra y a Putin. Efectivamente, es lo correcto, ¿no? Más ejemplos. El Financiero de México. Afinogénova se pronunció en contra de la invasión rusa en Ucrania y dijo que no estaba de acuerdo con esta guerra y con cualquier otra que afectara a la población civil de cualquier país. ¿Ok? Aristegui Noticias. En mayo de 2022, Ina Afinogénova anunció su salida de RT por no estar de acuerdo con la invasión rusa en Ucrania. Proceso. Ina Afinogénova trabajaba en el canal de televisión rusa RT, al que renunció después de que el presidente ruso Vladimir Putin declarara la guerra a Ucrania. Vanguardia de México. La periodista Ina Afinogénova ha sido el centro de controversias por su posición contraria al conflicto en Ucrania. Ha generado polémica por su postura crítica hacia el gobierno ruso. Pues no es tan difícil contar la verdad, ¿no? Gracias a los medios mexicanos que sí lo hicieron. Son en este caso las honrosas excepciones a las que se refirió AMLO también. Que en realidad esto debería ser lo normal, ¿no? Y no algo meritorio ni algo que hubiera que agradecer. Es simplemente decir la verdad sobre una persona, en este caso que esa persona se opone a las decisiones del actual gobierno ruso y que de hecho se fue de su trabajo y de su país por ese motivo, pero me temo que, como decía AMLO, efectivamente son excepciones. Notipress. Polémica entrevista de Ina Afinogénova a AMLO. La califican de propaganda rusa. Afinogénova ha sido señalada y acusada de ejercer el periodismo desde un enfoque propagandístico en favor del régimen ruso. La entrevista que le realizará a AMLO está siendo criticada por medios y usuarios, pues esto es apreciado como un indicio de la cercana relación entre el presidente y el régimen de Putin. Tuit de León Krause, estrella mediática mexicana, afincado en Miami, que escribe en el Universal, Washington Post, The New Yorker y otra serie de medios de comunicación y que tiene nada menos que más de 1,6 millones de seguidores en Twitter. Dice este periodista: vergonzoso que el presidente de México, que le ha cerrado reiteradamente las puertas a los periodistas mexicanos que le han solicitado entrevista uno a uno, como son las entrevistas, no el ejercicio propagandístico de las mañanas, le conceda una exclusiva a la mujer que ha sido la principal propagandista de la Rusia de Putin en América Latina. Vaya ignominia, de verdad. Escribí sobre ella hace tiempo para el Washington Post. No sé a vosotros, pero a mí me huele como un poco a envidia, ¿no? Tuit de otra periodista mexicana muy conocida, Dolia Estevez, más de 100.000 seguidores en Twitter. Conozcan quién es Ina Afinogénova, reina de la propaganda rusa activada en México, a quien AMLO abrió las puertas de Palacio para dar su segunda entrevista extranjera. Putin debe estar celebrando por partida doble. Estevez cita al periódico español ABC y comparte una pieza del ABC llena de bulos contra Ina. Se titulaba Ina Afinogénova, la reina de la propaganda rusa, y cita también de paso al prestigiosísimo periodista español David pues Alandete. Nada, si cita Alandete, que todo lo que escribe hay que tomárselo muy, muy, muy en serio, pues no necesitamos saber nada más. Y espérate que eso que todavía no han descubierto Martínez. En fin, es verdad. Hay que ver lo parecida que es la manipulación mediática a ambos lados del charco. Las mismas chorradas en todas partes. Y todo esto que os he leído, insisto, eran piezas y valoraciones previas a la entrevista, incluso, insisto, previas a que ni siquiera se hubiera emitido. Vamos, que ni siquiera la habían visto y ya estaban disparando. Muy profesional, como siempre. Y después han seguido con la misma cantinela. Atención a cómo han tratado la entrevista en el canal de televisión mexicano ADN. Se ventilan el contenido en una sola frase y después ya pasan a las elucubraciones, por decirlo suavemente. Bueno, fueron 2 horas y media de entrevista, donde además de todo la periodista fue de lo más indulgente con el presidente y por supuesto no le cuestiona nada que el presidente no le hubiera gustado responder. Y la pregunta es qué hay detrás de esta entrevista con la periodista rusa, y lo que vemos es una estrecha relación de la administración de López Obrador con el régimen de Vladimir Putin. El presidente López Obrador se ha negado a condenar la invasión rusa en Ucrania. Incluso compró la vacuna Sputnik, que ha aplicado contra COVID-19, aunque no sirven para las nuevas variantes y no está aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Además, México tiene el mayor despliegue de agentes de inteligencia rusos que en cualquier otro país del mundo, de acuerdo con el general Glenn Van Herk, jefe del Comando Norte de la Unión Americana. Hay muchos temas, hay muchas pistas a las que hay que seguir en esta historia. La pregunta es qué se nos perdió en la relación con Rusia
porque evidentemente nuestra relación principal a nivel global, a nivel internacional, no es con Rusia, no es con Cuba, no es con Venezuela, no es con Nicaragua, es con los Estados Unidos, del que somos el primer país exportador del mundo. Sigue vigente la máxima de Goebbels de que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad, y eso es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. El conservadurismo, la derecha en México y en todo el mundo se apoya mucho en lo mediático, y eso hay que combatirlo. Esto decía AMLO en la entrevista con Ina. Pues nada que añadir a sus sensatas palabras. La verdad es que no. Y sigamos, porque en su obsceno esfuerzo por tachar toda la entrevista y no entrar a analizar en absoluto el contenido, con que si Putin y que si Rusia y que si no sé qué, mintiendo sobre la verdadera posición de Ina en todos estos temas, ADN y otros medios también intentan establecer una relación peregrina, de nuevo por decirlo muy suavemente, entre Ina y esta entrevista y algo que pasó hace unos días en Rusia. Dale al play, Xavi. Bueno, ahí están los datos y hay muchos otros datos sobre la estrecha relación de México con la Rusia de Vladimir Putin. Es una muy mala fecha para dar a conocer esta entrevista. Coincidió con la muerte, muchos dicen que el asesinato de Alexei Navalny, el líder de la oposición rusa, muerto en una oscura cárcel allá en pleno Siberia, una cárcel de alta seguridad. Hay toda una relación que se ha establecido además en muchos ámbitos, por ejemplo en esto de los bots y de las campañas de desinformación. Vaya. Así que justo a la vez que muere Navalny en Rusia, Ina Afinogénova entrevista a AMLO en México. Todo encaja. Si es que solo hay que unir los puntos, ¿verdad? Es más, justo a la vez que estamos grabando este programa, alguien ha abandonado a un pobre cachorrito de pastor alemán en una gasolinera de Minnesota. ¿No es este, acaso, un dato muy relevante para entender lo que representa este programa, nuestro odio a los alemanes y a Minnesota? Yo creo que sí. Está claro que ese tipo de coincidencias son muy importantes y por eso hay más medios en México que prefieren no informar sobre el contenido de la entrevista con AMLO y centrarse en investigar esas coincidencias tan reveladoras. La política online. Mientras Putin es cuestionado por la muerte de Navalny, AMLO le dio una entrevista a una periodista cercana al Kremlin. En las últimas horas, Vladimir Putin está en el centro de las críticas de todo Occidente por la muerte de su principal opositor, Alexei Navalny, encarcelado por la justicia del régimen ruso. En una gran muestra de mal timing por parte de Palacio Nacional, Andrés Manuel López Obrador le ha concedido una entrevista a la periodista Ana Sik Afinogénova. Afinogénova defiende las posiciones del Kremlin de modo constante. Bueno, otro, Jorge Fernández Menéndez en Excelsior. Ina Afinogénova es una periodista rusa que mantuvo magníficas relaciones con el Kremlin y con Vladimir Putin. El presidente López Obrador decidió otorgar la entrevista a Ina el mismo día en que fue asesinado en una remota cárcel de alta seguridad en Siberia Alexei Navalny, el principal opositor de Putin. A Navalny los servicios rusos lo quisieron matar, una vez con ácido, después con una sustancia química, pero como sobrevivió y de todas formas regresó a Rusia, fue encerrado y condenado a por lo menos 20 años de prisión, acusado de terrorismo. Ahora ha muerto en una lejana prisión de Siberia. Por supuesto, ni una palabra de esto se habló en la divertida entrevista de López Obrador con Ina Afinogénova, y uno se pregunta de qué se ríen y recuerda a ese héroe contemporáneo, Alexei Navalny, asesinado en un gulag siberiano. Cuando Ina Afinogénova sonreía durante la entrevista con AMLO, en realidad se estaba riendo de la muerte de Navalny. Qué mal gusto, compañero. En fin, tremendo lo de estos medios mexicanos empeñados en darle la razón a AMLO en su denuncia de las manipulaciones y las mentiras. Nadie debería morir en la cárcel siendo un hombre sano de 47 años. Si eso ocurre, sean cuales sean las circunstancias, es responsabilidad del Estado. Esto publicó Ina cuando saltó la noticia de la muerte de Navalny, y en el programa Aquí en la Base habló en el mismo sentido, lamentando su muerte y señalando la responsabilidad del Estado ruso. Pero, ¿qué más da? Si son capaces de escribir que Afinogénova defiende las posiciones del Kremlin de modo constante, pues ¿por qué no van a vincular también la entrevista con la muerte de Navalny, ¿no? Total, ya de perdidos al río. En fin, un corte más de este canal de televisión ADN. Como lo que decíamos del grupo Neurona, que incluso estuvo demandada en España por haber recibido dinero desde México para una campaña electoral de apoyo, por cierto, a Podemos. Bueno,
Pues si a la audiencia española que no conocía este canal mexicano ADN le faltaban datos para entender lo que es, quedan resueltas las dudas. Ahí tienen la basura de neurona que ha servido para hacer lofe durante varios años contra Podemos en el canal mexicano. En el canal mexicano, una causa que ya está completamente desmoronada en términos judiciales, pero eso a esta gente también le da igual. Vamos a volver a escuchar a AMLO en la entrevista con Ina porque dijo unas cuantas cosas más sobre el poder mediático, sobre esto que acabamos de comentar y en concreto sobre la última campaña contra él. Un periodista famosísimo, premiado en Estados Unidos, del New York Times. Imagínate, New York Times. Que no deja de ser un pasquín al servicio, ¿no?, de grupos de intereses creados. Este señor, premiado 2 veces, ¿cómo se llama el premio? Pulitzer. Pulitzer. El más importante. El más importante, sí. Bueno, pues este señor viene y hace un reportaje que pone, que encabeza con signos de interrogación, recibió el presidente López Obrador apoyo del narco en el 2006, con signos de interrogación. Fíjate lo mañoso, lo tramposo. ¿Qué periodista serio puede hacer eso? Muchos lo hacen. No, pero no un periodista serio. Bueno, es que es serio, parte, ¿no?, de la decadencia, ¿sí?, del noble oficio del periodismo. Os voy a traducir lo que decía AMLO a castellano peninsular. Es muy burdo, pero van con ello. Ya os decía que a esta gente le da igual que no haya caso a nivel judicial, ya se trate de Neurona, de la falsa financiación del narco a AMLO en 2006 o de lo que haga falta, porque el objetivo del lawfare, lo hemos explicado mucho aquí, no suele ser lograr una condena judicial, sino una condena mediática. Se trata de generar noticias que vayan al menos sembrando la duda, ¿no? Precisamente aquí, hace unos días en La Base, Ina trató este tema en su sección y nos fijamos justamente en esas interrogaciones de ese titular que citaba AMLO, que si algo ponen en duda, por supuesto, es la propia credibilidad del medio que lo publica y del periodista que lo escribe. Vamos a recordarlo. Los seguidores de La Base, acostumbrados a los análisis mediáticos de Levin, entenderán de qué va todo desde el mismito título del artículo de Tim Golden. ¿Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Cierra la interrogación. Bueno, no hay que tener un máster en manipulación mediática para entender que si una acusación tan grave como esta va entre interrogaciones en un titular, es que las pruebas de ello o son endebles o directamente no existen. Con lo cual, la respuesta más probable a la pregunta que se hace en este titular es que va a ser que no entregaron millones de dólares. En fin, se ve que a AMLO también le hizo gracia el titular este de las interrogaciones porque te tienes que reír, claro. Ina le decía que los periodistas que replicaron ese bulo entre interrogaciones son prestigiosos y tienen muchos premios y AMLO respondió por qué es así en su opinión. Periodistas que salieron a decir y avalar estas informaciones tienen prestigio y porque son considerados serios. Porque esa es la pregunta no, también. porque cómo no, si van a tener prestigio, si le sirven mucho a la oligarquía, ¿sí?, a los que se creen los dueños del mundo. Son empleados, al final de cuentas mercenarios. Ese señor, con esos premios, actuó como un mercenario. Tú eres periodista, dime, ¿qué interés puede tener si ya fuiste premiada? Ojalá y nunca te den ese premio. No me lo van a dar. No creo. Sí, si ya fuiste premiada, ¿a qué vienes cuando van a haber elecciones en México? ¿Sí? Es decir, se abrió una investigación, ¿sí?, en el 2006 porque supuestamente el grupo de Sinaloa, la delincuencia organizada, le entregó agentes
a personas cercanas a López Obrador $2 millones para la campaña. Y esa es su nota. Y entre preguntas también. Sí, incondicional. Sí, y entonces que sí hacen la investigación, pero que luego llegan a la conclusión de que no hay pruebas. Bueno, y si no hay pruebas, ¿sí?, y tú mismo estás diciendo de que no tienes pruebas, ¿por qué publicaste? O sea, ¿de parte de quién? ¿Y de parte de quién? Pues de oligarcas, conservadores y de posiblemente gente de la DEA. Son prestigiosos porque les sirven muy bien a la oligarquía, por eso es por lo que ganan premios. Bueno, pues difícil resumirlo con menos palabras. Sí, ¿no? Pues como cuando Vicente Valles le da premios El Rey, o como cuando a Sonsoles Onega le dan el premio Planeta por su gran novela. Esto de los premios de periodismo empieza a ser ya un poco como el premio Nobel de la Paz, ¿no? Que cuanto más lo gana alguien es que más sangre tiene en las manos. Con esto se podría hacer como una escala también. ¿No te dieron ningún premio de periodismo? Me fío. ¿Te dieron uno? Ya me entra la duda. ¿Te dieron 2? Uf, mentiroso seguro. ¿Te dieron 3 o más? Dejo de leer directamente. Bueno, vamos a escuchar un último corte de AMLO hablando en la entrevista sobre el poder mediático. En este caso, sobre por qué considera que a pesar de todo esto, a pesar de todas las campañas, de todas las mentiras, su gobierno mantiene la popularidad y volverá a ganar las próximas elecciones. Hemos podido poner orden y demostrar de que se manipula mucho. Afortunadamente, volvemos a lo que te decía al principio, como ha cambiado la mentalidad del pueblo. El pueblo de México es uno de los pueblos más politizados del mundo. Entonces, ya no tiene efecto nada de eso. Las mañaneras han ayudado mucho. Influencia en esto. Pues ahí está la fórmula de AMLO para contrarrestar el efecto de los grandes poderes mediáticos oligárquicos. Educación y politización del pueblo, más no dejar que hablen solamente ellos. Efectivamente, una buena receta. Sobre ese segundo ingrediente, AMLO acababa ese corte hablando de la importancia de las mañaneras, ¿no? Las conferencias de prensa que da todas las mañanas, a veces durante 3 horas, con las que disputa la agenda y la definición de los temas a los grandes medios concentrados, que lo han convertido en el youtuber en español más visto del mundo y que, por supuesto, a los medios oligárquicos les parece fatal, porque ¿qué es esto de que el presidente hable todos los días a la gente? Pues claro, si aquí solamente pueden hablar ellos, ¿verdad? Aquí solamente pueden hablar los asalariados de los brazos mediáticos de la banca y de los grandes poderes económicos. Y yo me pregunto, ¿qué legitimidad tiene, no sé, el tal León Krause, que estaba muy molesto con esta entrevista, para hablar todos los días a los mexicanos desde Miami? ¿Quién votó a León Krause? ¿A quién representa a León Krause? Habló, fue votado por más de 30 millones de mexicanos, el presidente con más votos en la historia del país. ¿Por qué se naturaliza que los empleados de multimillonarios, a los que nadie ha votado, pueden hablar por televisión 24/7 y criticar todo lo que les dé la gana, mentiras incluidas, pero alguien que sí tiene legitimidad democrática no puede compartir su visión de la realidad con la ciudadanía de su país? Hombre, Pablo, porque eso sería un ataque intolerable a la libertad de prensa y al derecho a la información, que es un derecho de las empresas de comunicación, no del pueblo. A ver si nos enteramos ya. Bueno. No sabemos cuánto efecto tendrá todo esto, o si ya es más bien inocuo, como decía AMLO, por el rol de las mañaneras y por la politización y el cambio de conciencia de la población, pero el caso, acabamos con esto, es que la derecha mexicana lleva varios días también empeñada en darle la razón a AMLO en todas sus denuncias e intentando hacer crecer todo lo posible esa acusación entre interrogaciones de la que hablábamos antes. Y han emprendido una campaña en redes mediante miles de bots y de cuentas automatizadas para instalar la idea de que el narcotráfico financió a AMLO. Lo mismo en todos lados, ¿no? En Colombia está en lo mismo con Petro. La campaña lleva varios días en lo más alto de las tendencias de Twitter en México. Nuestro compañero Julián Macías ha analizado esta campaña de desinformación en su canal, Pandemia Digital, y en un documentadísimo hilo de Twitter donde demuestra que el Troll Center de Xochitl Gálvez, candidata de la oposición, ha publicado 20 millones de tweets vinculando a AMLO y a la candidata a la presidencia por Morena, Claudia Sheinbaum, con el narcotráfico. Solo esta semana el Troll Center publicó 861.000 tweets con hashtag con errores ortográficos. ¿Qué probabilidad hay
de que se publiquen 861.000 tweets con la misma falta de ortografía? Pues más o menos las mismas que hay de leer una noticia verdadera en un periódico propiedad de un banco o en el Twitter de un periodista multipremiado que vive en Miami. Gracias, Manu. El conservadurismo o la derecha en México y en el mundo se apoyan mucho en lo mediático y eso hay que combatirlo, porque sigue vigente la máxima de Goebbels, que una mentira que se repite muchas veces puede convertirse en verdad. Y es lo que usan los dueños de los medios, que yo ya no les llamo de comunicación, sino de manipulación. La mayoría. Hay honrosas excepciones. Adelante, Ina. Vamos, Xavi. ¿Pa' qué me invitan? El análisis internacional de Ina Afinogénova. ¿Para qué me invitan? ¿Para qué la invitaron? ¿Por qué a ella? ¿Por qué a Canal Red? Esas parecen haber sido las preguntas de algunos de los periodistas, medios, opinadores mexicanos y extranjeros cuando empezamos a publicar los primeros extractos la semana pasada. Entiendo el asombro, el presidente debe tener miles de solicitudes de entrevistas de diversos medios, por lo que donde menos lo esperan ver es en un pequeño medio de izquierdas que no tiene ni un año y tampoco cuenta con la financiación ni las posibilidades de un gran canal de televisión. Pero ahí está la cuestión también. Hoy les voy a contar cómo es que nos invitaron a nosotras, cómo fue el detrás de las cámaras, qué queríamos sacar de esta charla, qué titulares nos dio y qué pudimos aprender de esta experiencia. Vamos a ello. Hay varias personas sin las que esto no hubiese sido posible. Primero, los suscriptores de Canal Red, que nos apoyan mes a mes con sus aportaciones y hacen posible que una pueda viajar a México mientras sus compañeros la cubren aquí en el estudio. De verdad, gracias, gracias y más gracias a todos los que hacen posible este proyecto tan ilusionante. Y hay otra persona sin la que esto no habría sucedido, incluso si tuviésemos aquí a un fondo buitre financiándonos, y es Jessica Ramírez. A veces la menciona AMLO durante las mañaneras. Periodista, mujer todoterreno que acompaña al presidente de México, una de esas mujeres de pocas palabras pero muchos hechos, que puede escribir un press release y a la vez montar un set de grabación y a la vez grabar, editar, iluminar, subir un TikTok, dirigir un equipo de varias personas, controlar cómo preparan todo. En definitiva, una mujer increíble. La conocí virtualmente hace unos meses por un trabajo que estábamos sacando para Cafeína. Hablamos de la posibilidad de algún día entrevistar a AMLO, sabiendo que no sería nada fácil. Luego se produjo un huracán en Acapulco y más o menos di el asunto por finiquitado, hasta que a unos días de mi cumpleaños, Jessica me escribió una sola frase: ya quedó. Y bueno, cuadramos la fecha y nos empezamos a preparar. Fue realmente difícil de creer, pero también es cierto que Canal Red Latinoamérica ha hecho en este año trabajos que tuvieron mucho impacto en México. Tenemos a compañeros que semanalmente producen un programa desde allí y como AMLO es el streamer más popular de habla hispana, es muy probable que algún material nuestro se haya visto y que como mínimo le haya parecido interesante. Efectivamente, grabamos la entrevista a principios de febrero. Es fácil de comprobar las fechas, fueron justo esos días en los que me tuvisteis que cubrir aquí entre los tres. Soy tan precisa en ello porque, como ya adelantó Manu muy bien, hay algunos periodistas muy deshonestos de México y de España que han hecho un ejercicio de contorsionismo tal que llegaron a vincular esa entrevista con la tragedia que atraviesa mi país, Rusia, donde el viernes pasado murió encarcelado el opositor Alexei Navalny. Algo sobre lo que, por cierto, expresé mi opinión ese mismo día, lo que a ninguno de esos presuntos periodistas parece haberle interesado nunca. Así que bueno, usan literalmente la muerte ajena para embarrar a un adversario político. Pero ni yo voy a lugares en calidad de rusa, soy periodista, ni estoy vinculada con Putin o con el Kremlin, como han llegado a decir por aquí, nada menos que en titulares de prestigiosos medios, siempre entre comillas, de alcance nacional. Mi vínculo con Putin y con el gobierno es el mismo que cualquier ciudadano español tiene con el rey o el presidente. Somos ciudadanos de un mismo país, compartimos el color de pasaporte. Ni mucho menos el presidente de México tiene nada que ver con las realidades de Rusia. Ni Canal Red tiene nada que ver con Rusia, que eso también se llegó a afirmar, añadiendo también que estamos financiados por ese país. Escribimos en cirílico, ¿verdad? No nos vendría mal más financiación, pero les guste mucho o poco, Canal Red es propiedad del rojo castrochavista peligroso Pablo Iglesias.
Ahora, ¿qué es lo que queríamos de esta entrevista? Creo que es fácil de deducir si entras a verla sin prejuicios. Quería hacer un material para la posteridad que en 3, 5, 7, 10 años se pueda ver para entender cómo era AMLO durante su época de gobierno, cómo pensaba ese señor, que puede caer bien, mal o regular, pero que ha sido fundamental para la historia de México, de América Latina y, si me apuran, del mundo. ¿Qué le preocupaba? ¿Cómo reflexionaba sobre momentos clave de la historia de México, sobre momentos críticos de América Latina? ¿Qué palabras elegía para definirlos? ¿Cómo era en la distancia corta? Ahora todo se hace para lo inmediato, para los TikToks, los sascas y absurdeces así. A mí lo que menos me interesaba era esto. Y tengo la intuición de que añejará bien la entrevista. Si me preguntan mi opinión personal sobre AMLO, tampoco voy aquí a hacerme la equidistante. A mí me parece que logró sentar las bases de una transformación real en México. Y ojo, de manera pacífica, con una cantidad considerable de insultos desde la oposición y unas cuantas campañas mediáticas o digitales de esas a las que nos tienen acostumbrados en los países de Latinoamérica y también en España. Sí, pero que lo cambió a pesar de todo. Hay que ser o muy ingenuo o poco honesto para pretender que una transformación tan profunda de un país tan complejo pueda completarse en 6 años, que las realidades más dolorosas que arrastra México, como la desigualdad, la violencia, el narco, las desapariciones, puedan solucionarse pacíficamente y del todo en 6 años. Es imposible, pero quien más se ha acercado en las últimas décadas a tener un proyecto de país, a ofrecerles a los mexicanos un modelo de futuro, es precisamente Andrés Manuel López Obrador. No es Salinas de Gortari, que vive en España, ni es Ernesto Zedillo, que vive en Estados Unidos, ni es Felipe Calderón, que también vive en España, ni es Vicente Fox, ni Enrique Peña Nieto, que también, sorpresa, vive en España. Claro, es que repasas los últimos gobernantes mexicanos y yo, Dios me libre de ofender a los conservadores de ese país, pero no sale ninguno mínimamente favorecido. Ya, y me pretenden convencer algunos de que a quien hay que cuestionarle más, interrumpirle y someterle a escrutinio más estricto es a López Obrador, precisamente. Un gobernante que se pasa varias horas al día respondiendo a las preguntas de periodistas, por cierto, que ahora a eso lo llaman ejercicio propagandístico. Si no respondiera a periodistas, lo llamarían dictadura, obviamente. En fin, con esta gente es siempre igual. Bueno, señores, en cualquier caso, si quieren hacer otra entrevista, envíen su solicitud para ello y ya le hacen las preguntas que consideren pertinentes ustedes. Yo hice la entrevista que quería hacer yo y nadie me pidió las preguntas con anterioridad, nadie me cuestionó sobre lo que iba a preguntar y creo que interesará a millones de personas que lo siguen tanto en México como en América Latina. Bueno, ¿y qué es lo que más destacas de la entrevista? ¿Qué declaraciones te impactaron más? Me parece tremenda la seguridad con la que se retira, esta fe en que el pueblo mexicano cambió en este tiempo y que va a ser difícil volver a esas épocas neoliberales de saqueo al pueblo. Ojalá tenga razón, lo llama revolución de conciencia y me parece reseñable el propio hecho de que se retire de verdad, porque mucha gente lo ha estado cuestionando en los últimos años, ha estado asegurando sin pruebas, pero sin dudas, como es habitual, que se iba a perpetuar. Y lo que yo vi es la convicción más absoluta de que hay que saber irse a tiempo y aprender a no caer en lo que él llama el necesariato, pensar que sin uno un proyecto político no continúa. Toda la parte dedicada a Latinoamérica, su apoyo a Cuba, la admiración que le tiene a Salvador Allende, la parte de la historia de México que no le gustó hoy a la columnista del País, a mí me parece sumamente lúcido y vigente ayer, hoy y mañana probablemente también. Y obviamente el hecho de que mencionara a Julian Assange sin que yo se lo preguntara y contara que había hablado con Joe Biden para intentar mediar para su liberación, justo estos días cuando se decide el destino de este periodista, bueno, habla de la magnitud de este señor que trasciende las fronteras de México. Y por último, que lamenta no haber resuelto el caso de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2016. Me parece de suma importancia que lo reconozca. De verdad, vean la entrevista, es larga, él habla pausado, es así, pero para facilitarla la dividimos en capítulos, hay índice abajo, véanla no del tirón si no tiene tiempo, sino en los ratos libres que tengan.
Es algo de largo aliento sobre un hombre que se va con más del 60% de aprobación a Tabasco, allá donde nació, después de sacar a más de 5 millones de mexicanos de la pobreza y con una vida más digna que la que tenían con aquellos que hoy dan lecciones de democracia y de gobernanza mexicana desde los foros organizados por José María Aznar. Vean la entrevista, suscríbanse a Canal Red Latinoamérica y apóyennos para que esta sea la primera de muchas. Gracias, compañera, y felicidades. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar el mal con el mal. Y el mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. ¿Cómo se combate el narcotráfico? ¿Cómo se combate la violencia? Pues que los jóvenes no se vean obligados a tomar el camino de las conductas antisociales, que no los enganchen las bandas y que el joven pueda tener garantizado el derecho al estudio, el derecho al trabajo. Bueno, hoy nos acompaña Alina Duarte de Canal Red México. ¿Qué tal, compañera? Muchísimas gracias por hacernos un huequito. Hola, ¿qué tal? Pues felicidades, compañeros y compañeras, por esta entrevista que ha dejado bastante de qué hablar acá en estas latitudes. Muchísimas gracias. No te queremos robar mucho tiempo, solamente preguntarte, por una parte, por cómo veis desde allí los impactos de la entrevista y por otro lado, que nos hicieras un mapa del ecosistema mediático mexicano, que nosotros vemos que tiene muchas similitudes con las lógicas de manipulación y de bulos que nosotros padecemos, pero en un país donde eso de alguna manera se está pudiendo combatir. Bueno, sin duda aquí ya hemos reflexionado en algunos momentos lo que ha implicado la mañanera y sin duda de haberse dado este tipo de entrevistas en otras ocasiones, pues creo que también habría ayudado bastante a combatir este ecosistema mediático que es producto claramente de un periodo neoliberal en este país durante más de 3 décadas en el cual pues se quitan, se otorgan más bien varias concesiones a los grandes capitales, los cuales estaban muy acostumbrados a tener las narrativas dominadas en sus manos, el que fueran incuestionables, inapelables, y resulta que esta mañanera, las redes sociales durante esta administración han venido a romper todo eso. Hemos visto que en esta entrevista que hace Ina vuelven a tocar este tema donde Andrés Manuel López Obrador se ha convertido en el streamer más visto en habla hispana. Y con lo cual, pues definitivamente ha desmontado varias de estas narrativas que se vienen orquestando al menos desde el año 2004, cuando él era entonces jefe de gobierno de la Ciudad de México y se hablaba ya de AMLO, un peligro para México. Estos medios de comunicación, sobre todo en este duopolio mediático, Televisa y TV Azteca, lograron durante varias décadas imponer narrativas al grado de imponer presidentes en el año 2012, legitimar compra de votos, acarreo, pues campañas, pues dignas de cualquier telenovela, y esos grandes medios han entrado en una crisis tanto de narrativas, me atrevería a decir incluso económica, y siguen orquestando también estas campañas que hemos visto también se han recrudecido y se han incluso, me atrevería a decir, reconfigurado durante las últimas semanas a raíz de esto que también tocan en esta entrevista, que es esta campaña sobre el presunto financiamiento del narcotráfico a la campaña del presidente López Obrador, del actual presidente en ese momento, candidato presidencial en el 2006. Entonces, pues hoy los medios están totalmente desfasados de este gran movimiento que tiene varios millones de militantes. El partido tiene cerca de 3 millones de militantes, es uno de los partidos con mayor militancia en todo el continente. 3 millones de militantes tiene el Movimiento Regeneración Nacional y no se diga simpatizantes, una aprobación de cerca del 70% a final de una administración, lo cual es difícil que llegue a ocurrir no solo en México, sino en el mundo. Así que estos medios, pues obviamente se ven desequilibrados, sobre todo cuando aparece Ina y un pequeño medio, ¿no? Dicen ellos, esa era la gran narrativa en las redes estos días, ¿por qué a Canal Red se le otorga una entrevista y no a Televisa y no a TV Azteca y no incluso, ¿no?, a estos grandes periodistas que se creían también como los únicos voceros, ¿no?, los únicos capaces de entrevistar al presidente, porque así ocurrió durante varias décadas. Así que son varios los impactos que ha tenido esta entrevista de Canal Red y también ya lo veo, un gran apoyo de esas bases, de estos pues simpatizantes y militantes de la llamada Cuarta Transformación. Lina Duarte, muchísimas gracias por atendernos. Seguimos trabajando juntos. Mucha suerte con todo y felicidades por el trabajo que desarrolláis.
Muchas gracias a todas y todos, compañeros, y de esto ya hablaremos más justamente aquí el día de mañana en Canal Red, junto con De Raíz, de estas campañas mediáticas. Un abrazo y felicidades a todas y a todos. Estaremos muy atentos y atentas. Hasta pronto. Llegamos al final del programa y os vamos a dejar con un tema, por supuesto, de un grupo mexicano, Los Caifanes. Es un tema que habla de colonialismo y de soberanía. Aquí no es así. Hasta pronto.